Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera parte de este debate entre Armando Pulido y Wilmer Azuaje. Vamos a tener un formato un poco diferente. En imagen y estética igual, pero voy a dejar correr 2 minutos mientras voy anotando punto por punto de ambas partes las cosas que podíamos preguntarle a la IA, y así dividimos este video en dos partes: una parte de 2 minutos donde dejaré el video correr, luego respondo con la IA, luego dejo correr la segunda parte, y si en esa segunda parte hay más cosas que buscar, lo buscamos con la IA, y así tenemos, no sé, una dinámica quizás un poco diferente. Así que ya habiéndolos puesto en contexto, vamos a comenzar. Voy a entrar a Venezuela y a ti te vamos a poner los ganchos. Sí, tú vas a venir a Venezuela. ¿Por qué de forma irresponsable me acusas a mí del cartel de los soles cuando es completamente falso y cuando no existe el cartel de los soles? Eres un irresponsable. No es existe. mentira con Venezuela. Es mentira. No Tú me vas a existe. dudar en mi casa, en mi cara, que en Venezuela la cúpula de los militares y Diosdado Cabello, tu jefe, no está metido en el narcotráfico. No está metido en el narcotráfico. Eso es una narrativa, porque los que están metidos en el narcotráfico somos ustedes, María Corina Machado, los colombianos, Duque. Ellos son los que están metidos en el narcotráfico. Extraña que hable de los Lo colombianos. que están haciendo es una narrativa diferente de todo esto. ¿Cuál narrativa si tenemos las pruebas? Cuando los sobrinos de Cilia Flores estuvieron presos por cierto, ¿Por qué lo soltaron? agarrado acá en República Dominicana, ¿Y tiene por un qué lo yate. soltaron? ¿Y por qué Demuestra lo el yate. soltaron? Porque ¿Y hubo por una qué lo negociación por petróleo. Lo sacaron. Es muy bello, es muy bello. Tú sabes que es muy bello salir como tú saliste. Voy a buscarlo, te vamos a agarrar. Hermano, mira, vamos a ver quién agarra a quién primero. Vamos a ver. Si yo a Diosdado Cabello con el equipo o ustedes a Wilmer Azuaje. Ponte los pantalones, vente a Venezuela, ponte los pantalones. Tú tienes los pantalones bien puestos, tú tienes aquella bien puesta. La tienes bien puesta, Wilmer. Habla claro. Creo que nunca has estado preso. Hablar desde allá, desde Dominicana, desde No, Miami. ¿por qué no dijiste que venía de República Dominicana? Mira para que veas el sitio, para que Eres llegues un aquí. cobarde. Llegas aquí, en República Dominicana. Mira la dirección completa. Vela, eso, vela. Ve la dirección y vente para acá. Manda a tu gente para acá. Cabrosito, Ah, no. manda, Un cobarde que lo que hace es amenazar desde allá. Eso es lo que eres tú. Mira, Pulido, escúchalo bien. Ok, muchachos, ahí terminó la parte 1. Vamos a hacer como les dije, vamos a usar la inteligencia artificial para buscar la información. Entonces, ¿qué tenemos en concreto de esta primera parte? Que Azuaje acusa a Pulido de estar en el cartel de los soles y que toda la cúpula del gobierno está en el cartel de los soles. Y el argumento que utiliza para dar una prueba de esto es de los sobrinos de Cilia Flores y de cómo salieron por parte de una negociación de petróleo. Ok. Muchachos, antes de comenzar con la intervención de la IA, quería decirles que la IA no es una fuente fidedigna de información. Ella solamente hace una búsqueda de todo lo que está en internet y nos da primero lo que está en la parte principal. ¿Qué pasa? Con el tiempo la IA se van entrenando y te van buscando como tus preferencias. Yo he entrenado a esta IA para que no busque en base a preferencias, sino que siempre esté equilibrada, que busque información que apoye a un sector y a otro en cada tendencia que le pregunte, y así podría yo darles una información muchísimo más veraz y no inclinada desde un bando político. Entonces, ya dicho esto, vamos a buscar la información. Empecemos con lo del cartel de los soles. Hola Zafiro, ¿cómo estás? Hola Copilo, ¿cómo estás? Fenomenal. ¿Y tú? Bien, te quería hacer una pregunta y quería que buscaras con mucho cuidado información totalmente verificable y con pruebas de lo que te voy a preguntar. Si lo que te voy a preguntar no es verificable con ninguna prueba y solamente declaraciones y lo que dice alguien más, quiero que así me lo expreses, ¿ok? Claro, Zafiro, lo haré con mucho cuidado. Si no hay pruebas verificables sobre lo que preguntas y solo hay declaraciones, te lo haré saber. Adelante, pregunta lo que necesites. ¿Qué tan real es la afirmación de que en Venezuela existe un cartel de los soles en los cuales
forma parte toda la cúpula del gobierno de Venezuela. Voy a necesitar buscar información para responderte sobre la existencia del Cartel de los Soles y la posible implicación de miembros del gobierno de Venezuela. Dame un momento. Bueno, parece que el Cartel de los Soles es un término que ha sido utilizado para referirse a una supuesta red de tráfico de drogas, en la que estarían involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y del gobierno venezolano. No obstante, las pruebas verificables y conclusivas sobre esta red son difíciles de encontrar, y las acusaciones a menudo están rodeadas de controversia y debate político. ¿Te interesa profundizar más en este tema? Sí, lleguemos a una conclusión. ¿Se puede o no se puede probar? No hay pruebas concluyentes que demuestren la existencia del Cartel de los Soles. Las acusaciones y testimonios existen, pero carecen de respaldo sólido y verificable. Las investigaciones están cargadas de controversias y sujetas a interpretación política. Muchas gracias, Copilo. Pasemos al siguiente punto. Claro, Zafiro. ¿De qué tema te gustaría hablar ahora? Ok. Te escucho, Zafiro. ¿Me podrías dar una corta narrativa de lo que sucedió con los sobrinos de Cilia Flores que fueron acusados de tráfico? Los sobrinos de Cilia Flores fueron arrestados en Haití en 2015 por la DEA. Los acusaron de intentar traficar hacia Estados Unidos. El caso fue un escándalo porque Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro. Ambos fueron condenados por un tribunal estadounidense en 2017 y sentenciados. Las condenas tuvieron un fuerte impacto en la percepción internacional del gobierno venezolano. ¿Te interesa algún detalle más? Ok, Copilo, por último, quiero que esto lo respondas en base a una opinión equilibrada y usando un poco de sentido común y me digas, si unos hijos de unos representantes políticos, en este caso, bueno, tenemos el caso de los sobrinos de Cilia Flores, caen en y demás, eso implica directamente que el gobierno que representan sus padres estén implicados en una red, siendo que las únicas pruebas tangibles son las de ellos, las cuales fueron condenados, pero no hay nada en contra de sus padres. No necesariamente. Aunque las acciones de los hijos pueden generar sospechas o preguntas, no implican automáticamente la responsabilidad o involucramiento directo de los padres o del gobierno que representan, a menos que haya pruebas concretas o investigaciones que así lo demuestren. Y si una persona solo por eso quiere acusar a alguien, estaría cayendo ¿qué? En una falacia, en una mentira, ¿cierto? Sí, acusar a alguien de un delito tan serio, sin pruebas directas, puede ser una falacia, concretamente una falacia de asociación. Es decir, inferir que alguien está involucrado en un crimen solo por su relación con otros que han sido condenados. Las acusaciones deben basarse en pruebas sólidas y directas para ser creíbles y justas. ¿Estás de acuerdo con este enfoque? Estoy de acuerdo, Copilo. Bueno, muchachos, como pueden ver, en la primera parte pudimos demostrar ya para concluir que no hay pruebas suficientes para afirmar la existencia del Cartel de los Soles y que sí, efectivamente, los sobrinos de Cilia fueron apresados. Hola, ChatGPT. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Quería confirmar una información y quería que me la dieras de la forma más clara posible y más equilibrada. Estoy buscando información sobre el actual estado de libertad o prisión de los sobrinos de Cilia Flores. Según el país, en octubre de 2022, Estados Unidos liberó a los sobrinos de Cilia Flores, Frankie Flores y Efraín Campo, quienes habían sido condenados en un intercambio por 7 estadounidenses detenidos en Venezuela. Por lo tanto, en 2025 se encuentran en libertad. Entonces, para concluir, ChatGPT, fueron liberados en un intercambio de... Sí, los sobrinos de Cilia Flores fueron liberados en un intercambio diplomático entre Estados Unidos y Venezuela. Este tipo de acuerdos a menudo involucran la liberación de personas detenidas como parte de negociaciones más amplias entre los gobiernos involucrados. La liberación... Eso no quiere decir que hubo una negociación por petróleo, ¿no? Correcto. No hay evidencia pública verificable que indique específicamente que la liberación de los sobrinos de Cilia Flores fue parte de una negociación a cambio de petróleo. Los intercambios diplomáticos pueden involucrar diferentes elementos, y las razones exactas detrás de este tipo de acuerdos no siempre se hacen públicas. La liberación se llevó a cabo como parte de un acuerdo entre gobiernos,
pero los detalles específicos de la negociación no han sido confirmados oficialmente en términos de intercambio de petróleo. Chao, ChatGPT. Hasta luego. Si necesitas algo más, no dudes en regresar. Cuídate. Bueno, como pueden ver, muchachos, ChatGPT nos pudo confirmar, como siempre, antes de esto quiero decirles, las inteligencias artificiales solamente buscan información disponible, Copilot busca información verificable, ChatGPT busca toda la información, verificable o no. Hay diferencias entre ellas, pero quería dejar esto muy claro para que sepan que porque lo diga Copilot o porque lo diga ChatGPT es la verdad absoluta. No hay información verificable de que hubo una negociación a cambio de petróleo. Ahora pasemos a los siguientes puntos. Ya con esto terminamos, muchachos. Es la segunda parte de 2 minutos y medio más. Tú vas preso. Escríbelo ahí. Tú vas preso. Vamos a ver quién va. Tú eres el principal responsable de la situación que vive Venezuela. ¿Por qué? Porque te la pasas apoyando a delincuentes. Tú eres un tipo que es muy sabroso hablar de... Ya va. Es muy sabroso hablar de Dominicana, protegerse un OLB y en Washington, meter pruebas falsas de Diosdado Cabello, meter pruebas falsas de Jorge Rodríguez, meter pruebas falsas de Armando Pulido, porque no tienes ninguna evidencia que nosotros estamos involucrados en ningún tipo de... Pero llegas tú, un tipo que no tiene los pantalones, que es un cobarde, porque estás allá sabroso hablando de los Estados Unidos, porque aquí en Venezuela, cuando estuviste preso, ¿te acuerdas cuando estuviste preso? Ahí sí lloraba como una carajita cuando estabas preso. ¿Cómo? Ahí sí lloraba como una carajita, hermano, cuando estabas preso. ¿Ah? ¿Lloraba? Sí, lloraba. Te la muestra un video donde yo estuve llorando. ¿O acaso no has visto los videos donde yo tumbé hasta una celda, chico? Me tuvieron que cambiar para San Juan de los Morros y no me aguantaban. Mira, hermano, yo le voy a decir algo para que quede clarito, porque usted es uno de los culpables de la situación que vive en nuestro país, nuestros hermanos venezolanos. Escúchalo bien. Hace días dijiste que en 90 días iban a pasar cosas. Y yo te dije a ti que en menos de 30 días te ibas a quedar sorprendido. Mira lo que pasó en la embajada. Escucha. Dale, yo escucho. Lo dejó loquito. Vas a ver lo que va a pasar dentro de pocos días en Venezuela. Poquitos días. Sí, poquitos Van a días. llegar los 90 días donde ustedes amenazaron a María Corina que le iban a meter presa. Que por cierto no tiene... La inteligencia de ustedes, hermano, quedó en el piso. Ustedes no manejan ni la inteligencia ni la contrainteligencia. Ustedes lo tenemos rodeado. Los mismos militares los van a entregar a ustedes. ¿Y sabe qué es lo lamentable? Que una de las personas que también va a sufrir todo esto, la cárcel, va a ser usted, hermano. Usted es uno de los que va a estar en la cárcel. Bueno, permítame. Yo lo dejé Ni que venga kilómetros, ni Barba a defenderlo. Hermano, usted va a ser uno de los que va a ir preso. Es más, yo voy a proponer que en la misma cárcel usted no pague allá en Venezuela. Usted va para Guantánamo allá en Cuba. De esta segunda parte no pudimos sacar mucho, más del hecho de que el señor afirma que estuvo preso y que tumbó una celda. No creo que sea muy verificable esa información. De todas maneras podríamos intentarlo. Y lo demás fue una discusión entre ellos. De que si aquel llega al poder, la oposición va a meter preso al señor Pulido. Y si el señor Pulido puede, va a meter preso al señor Wilmer Azuaje. Entonces es complicado. Ahora, como un punto destacable, bueno, la operación Guacamaya. No la hemos analizado nunca con la inteligencia artificial, deberíamos hacerlo. Vamos a hacerle esa pregunta, pero tendríamos que desarrollar primero la pregunta. Entonces, ¿cómo le podríamos preguntar a la IA las probabilidades de que la operación Guacamaya de extracción de la embajada de 5 personas fuera real? ¿Cómo se lo podríamos preguntar? Para que nos dé un análisis de la situación. Ok, vamos a intentarlo primero con Copilot y después con ChatGPT. La misma pregunta. Con toda la información que está disponible, necesito que me digas las probabilidades de que la supuesta operación Guacamaya, que es la de liberación de 5 personas presas que estaban en la... Bueno, presas no, de que 5 personas que estaban en la embajada de Argentina pudieran salir de Venezuela, fue parte de una operación militar donde entraron estadounidenses y se metieron en Venezuela y sacaron a 5 personas en una operación que fue denominada Guacamaya. Quiero las probabilidades de eso y qué existe o qué prueba hay. Bueno, pruebas no creo que existan muchas, pero
¿Qué probabilidad existe de que eso haya pasado? Eso suena a una teoría bastante compleja. Sin pruebas concretas, es difícil determinar probabilidades o afirmaciones sólidas sobre una operación militar de ese tipo. Las operaciones encubiertas suelen ser difíciles de probar sin evidencia clara. ¿Quieres que busque información reciente sobre esto? Sí, podrías buscar información o lo que más tengas de la Operación Guacamaya. La Operación Guacamaya es una red de hacktivistas que ha filtrado información sensible en varios países de América Latina. En particular, en Venezuela, se ha filtrado información sobre la crisis migratoria, las condiciones de las cárceles y actividades de la inteligencia venezolana. También se han filtrado archivos relacionados con la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Argentina. Bastante controversial, ¿no crees? Bastante. Gracias, Copilo. De nada, Zafiro, cuando quieras. Poco lo que nos puede decir Copilo, porque en realidad creo que ella tiene razón en el sentido de que es muy complejo afirmar eso sin pruebas, pero vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Hola, ChatGPT. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Ok. Con toda la información que está disponible, necesito que me digas las probabilidades de que la supuesta operación Guacamaya, que es de la liberación de 5 personas que estaban en la embajada de Argentina, se haya llevado a cabo con la participación de militares estadounidenses entrando en Venezuela. No hay información verificada o evidencia pública que respalde la existencia de una operación llamada Guacamaya o que militares estadounidenses hayan entrado en Venezuela para liberar a personas de una embajada. Es importante recordar que la información de este tipo debe ser confirmada por fuentes oficiales y confiables antes de sacar conclusiones. La propagación de rumores o información no confirmada puede llevar a malentendidos. Siempre es mejor basarse en hechos comprobados. Dado que no hay pruebas claras y verificadas que respalden la afirmación de una operación Guacamaya con participación militar estadounidense, la probabilidad de que tales eventos hayan ocurrido como se describe es difícil de establecer sin evidencia concreta. Si tienes más preguntas o necesitas información sobre otro tema, estoy aquí para ayudarte. ¿Quién es el presidente de Venezuela? Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela para el periodo 2025-2031 el 10 de enero de 2025, tras una juramentación en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la oposición y varios países han cuestionado la legitimidad de su reelección, señalando irregularidades en las elecciones de julio de 2024. Por ejemplo, el Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González como presidente electo. Gracias, ChatGPT. Te puedes despedir porque estás en vivo en YouTube. Claro, hasta luego y que tengas un buen día. Cuídate. Hey, Zafiro, ¿cómo va tu domingo? Bien. ¿Listo para charlar o debatir otro tema? Sí. ¿Quién es el presidente de Venezuela? El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Continúa en el cargo desde 2013. ¿Te interesa la política venezolana? No, ya con eso estoy bien. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la primera parte de este debate. Intenté darle unos toques más de información gracias a Copilot y a ChatGPT. Y espero que el video no se haya hecho muy largo. Voy a editar lo mejor que pueda ahora. Ustedes me habían preguntado en los comentarios que cómo funcionan la IA. Las IA solamente son por voz, muchachos. O sea, cuando ustedes interactúan con ella en internet, van a conseguirla por voz. Las imágenes que ustedes ven y las representaciones son diseñadas por mí en otras inteligencias artificiales que son encargadas de crear imágenes, de darle vida y movimiento. Eso para que ustedes lo puedan ver de forma más interactiva y más amigable. Y bueno, muchachos, sin más nada que agregar, comenta, comparte, suscríbete y dale like si quieres la segunda parte de este debate. Chao, chao.